Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Tengan todos, todas y todos ustedes. Sean bienvenidos al primer episodio de este podcast llamado La Frecuencia de los Amigos. El día de hoy comenzó un poquito movido, literalmente, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo a pesar de que el estudio no está del todo bien como lo estaba preparado antes de este suceso, de este movimiento que sacudió a la ciudad hace un momento. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, la verdad. Ya tiré el árbol. La verdad es que hoy hablaremos de un tema muy, pero muy interesante. Todos hemos tenido una pareja, la cual hemos vivido muy buenos momentos, incluso en ocasiones, dependiendo de la situación, hemos vivido momentos horribles. El día de hoy hablaremos de esas relaciones que se terminan por alguna o por otra razón, sea muy buena o sea muy mala. El día de hoy hablaremos con nuestra invitada Diana el tema de los ex, nuestras o nuestros exparejas. Así que vamos a darle comienzo a este episodio, a este primer episodio del podcast. Siéntanse bienvenidos. Y señor productor, señora productora, échese la intro de los podcasts. Como les venía mencionando, la invitada del día de hoy es Diana. El día de hoy el tema vamos a hablar de los ex. Así de tétrico es este tema. Así que dale un saludo a toda nuestra audiencia. Diles algo lo que tú les quieras decir a todos. Yo, pues sola, espero que se lleven mucho aprendizaje de esta conversación. Aparte de poner a las personas, les vamos a dar experiencias y aprendizaje para que ustedes lo apliquen y no les pase lo mismo que a nosotros, ¿verdad? Exactamente, la verdad es que, bueno, yo platicando con Diana, hemos platicado Diana y yo sobre relaciones pasadas y la verdad es que tenemos mucho contenido, la Sí, verdad, yo creo tenemos que sí. muchas historias, eh, historias trágicas de relaciones que sí te quedas pensando, qué fuerte, o sea, qué fuerte que eso te haya hecho tu pareja, tanto de parte de ella como de parte de la mía. Y pues bueno, estos son obviamente nuestros puntos de vista, obviamente. Nosotros tenemos una verdad, ellos tienen otra verdad, pero pues al final de cuentas yo creo que la idea es como que contar lo que nosotros vivimos para que ustedes, la audiencia que nos está viendo el día de hoy, no pase por ese tipo de situaciones si se llega a encontrar en alguna de esas. Y por supuesto, si llega a encontrar una relación muy, muy tóxica, puedan salir a tiempo, detectar las señales y no sufrir en el intento. Exacto. Más que nada es eso. Ahora sí, vamos a comenzar con Diana. Cuéntanos tu historia. Yo Cuéntanos tu fan historia. de todas. Pues Y la bueno, con de la la que tú última quieras no vamos empezar. a, yo de la última no vamos a hablar porque Sí, sí, sí. pues es reciente, es de la universidad y no queremos más problemas ahí Sí, entonces. bueno, más que nada, no vamos a decir la temporalidad de tiempo también, porque hemos tenido, después de varios años, sí hemos tenido diferentes relaciones y todo eso. Entonces no vamos a decir línea de temporalidad para no tener problemas. Vamos a lanzar ahí la piedra al aire. Y al ex que le caiga, que se la ponga, ¿no? Al que le quede el saco, que se lo ponga.
Sí, exacto. Muy bien. Bueno, ahora sí. Comienza con una historia y tu experiencia. Pues vamos a hablar de la más fuerte que yo creo que es. Ok, Bueno, una de las más fuertes, porque ok, son dos, ok. pero pues esa es como que la más fuerte. Ok, ok. Está pasando el señor de los helados. Sí, de hecho es lo que... Hasta se me antojó un helado, ¿eh? Hoy, Sí, como ustedes saben, los podcasts no se cortan. Esto va a salir así como tal. Por si escuchan el de los helados. Inviten uno. Invítenos uno. Hagan el favor de invítenos uno, por invitarnos favor. uno. Es que se antoja, tenemos antojo de un helado, desde el video de TikTok que nos quedamos Ay, grabando, desde el debate desde el video del bar. Próximamente, en enero lo en tenemos que TikTok, terminar. En enero estará en TikTok, lo vamos a publicar también en YouTube. Ahora sí, ¿ya se fue el de los helados? más o menos. Más o menos. Ok, ahora sí, échale. Entonces, bueno, se puede decir que fue Ay, es que lo voy a decir así porque no puedo decirlo de otra manera, porque fue mi Sí, primer amor. ok, Fue una relación de casi 4 años, sí, en donde, aparte de sufrir maltrato psicológico y físico, estuvo sí, muy fuerte porque a pesar de que todos me decían, pues es que no es ahí, ya sale ahí, ya déjalo. O sea, todos vemos o todos pensamos que es muy fácil salir de una relación tóxica sí, cuando sí, en sí, realidad no sabemos los por qué alguien sigue en esa relación, ¿no? sí, Entonces, cuando yo decido salir de esa relación fue porque eh, reinició su teléfono y no ujú, traía contraseña. ok, Entonces aquí doña detective se puso a jugar al investigador y le cachó cositas en su celular. qué fuerte. Ajá, Sí, pero hace cuenta que tenía dos cuentas de Facebook. o sea, una donde él era y otra donde no era como él. Una donde era él conmigo y otra donde él era soltero. Ok, ok, ok. Entonces, entenderá que cuando yo descubro eso, pues le quité su teléfono y él se fue, literal, me dejó ahí en el parque solito. Entonces No, empiezo a buscar, a buscar, a buscar. En eso, sin mentirte, se me bajó la presión. no manches. Sí, porque pues estaba Ujú, viendo un montón de cosas y yo me quedé sí, sí, así sí, como sí. de, ¿qué onda, no? O Así sea, como de, ¿qué está pasando con este desgraciado? sí, pero haz Ujú, de cuenta que durante los 2 primeros años que fue nuestra relación, era muy detallista, me regalaba sí, sí, sí. flores, chocolates, peluches, me regaló un oso de más grande que yo. Y, o sea, si Unos, caminaba ujú, yo cargando el peluche, se veía, parecía que el peluche estaba caminando porque yo no me veía. ajá, Para mi cumpleaños 18 me llevó mariachi, me llevó serenata. ok, ok. Y se supone que para esa fecha ya habíamos terminado. Pero fue como para pedir perdón. O sea, para que la audiencia tenga contexto, eso fue para pedir perdón, ¿no? Sí. Ok, ok. Y haz de Continúa. cuenta que Ujú, cuando pasó todo eso de que te digo que yo le encontré cosas en su celular, fue como de que desperté, me quitaron la venda de los ojos, ¿no? sí, sí, sí. Porque me habían dicho como de, es que él no te conviene, es que esto, es que lo otro, es que aquí, es que allá. Sí. Y ese güey, pues te digo, era muy, haz de cuenta que si hacía algo mal, me regalaba algo, o me daba algo, o X Ajá, cosa, ¿no? como para pedir perdón más que nada. Ajá, Sí, 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 sí. para cubrir sus errores, por así decirlo. Sí, es como de, me besé a otra chica, pero te traigo aquí un regalo. Pero a ti te amo. Pero a ti te amo, exacto. Sí, Es que exacto. yo Entonces me besé con... ajá. era muy constante. Bueno, Ujú, los 2 primeros años, te digo, era muy, muy detallista. sí. No era porque me ocultaba las cosas. Todo eso fue Ujú, después del tercer año del del quinto tercer año, año. ¿no? Ok. Entonces, en los primeros años todo chido, todo lindo. Conocí a su mamá, pasamos una Navidad, 2 Navidades juntas, Ujú, que la segunda nos la pasamos peleando. qué feo. Ah, Sí, teníamos sí, 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 sí. playeras hechas, él con mi inicial, yo con su inicial, Ajá, de Mickey Mouse. de couple. De Playeras de Mickey couple. Mouse. Para las personas que no lo sepan,
hubo un tiempo aquí en México, si es que nos están viendo en otros países, a lo mejor igual en otros países también hubo lo mismo. Hubo aquí un tiempo en México en que la gente se hacía playeras de parejas o de mejores amigos. El diseño era compartido. En el caso de los novios, había unas muy populares que son las que dices, que son las de Mickey Mouse. La novia tenía la inicial del novio y el novio tenía la inicial de la novia. Ahora sí, continuemos. Bueno, y la fecha en la que cumplíamos meses, que era el 09 del no me acuerdo. Ujú. Era el 9 de algo. El 9 de algo, ese fue el aniversario. Ajá. Sí. Y hace cuenta que él, mi relación linda y tóxica, Sí, siempre me iba a dejar y me iba a traer a la escuela. ok. Te controlaba más o menos. Sí, porque yo lo veía como, ahorita como quien dice, él romantizaba todo. Sí, 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 sí. Para mí eso era lo más lindo, ¿no? Que podía hacer. Ujú. Sí, Sin darme cuenta que estaba controlando pues mi vida, ¿no? sí. Porque era un círculo Vicioso. vicioso, Sí, porque sí. era como de voy por ti y tienes que estar ahí y cuidadito y salgas con alguien porque se te da un desmadre, ¿no? Sí, Creo sí. que te había contado esa vez que se fue a trabajar, porque paréntesis, ya no Sí. estudiaba, trabajaba. Sí, es cierto. Bueno, lo que me contaba, trabajaba con artistas, ¿no? Ajá, entonces, Ok, no, ok. no digamos eso. Ay, bueno, no estamos diciendo su nombre. No Bueno, estamos diciendo su nombre. Cualquier artista no vamos a decir, porque era específicamente algunos géneros, ¿no? sí, de hecho tengo saludos con creo 4 o 5 artistas Ok, que ok, por ahí Dan les va a poner la miniatura nada más. ok. Bueno, también les podemos poner un video. Bueno, el video estará al final del podcast. Nada más dejemos que Diana me lo mande. El video va a estar al final para que vean que hay evidencia. Esto es totalmente verdadero. Ok, ahora sí continuamos. Y según yo, pues él se iba, a veces se iba desde los jueves y Ujú. regresaba los martes o lunes, ¿no? Sí, Pero comúnmente esos días no iba por mí a la escuela porque regresaban cansados. ok. Pues aquí tu amiga iba saliendo con uno de sus amigos, Ujú. pero pues el chavo la llevaba abrazando, pero como que sí, como cucharita, ¿sabes? Sí, sí, sí. De que estás tú adelante y el otro te va abrazando de atrás, ¿no? Ah, encima, ajá, Ah, como de... encima, encima. Como de amigos, así de te pongo el hombro, pongo mi brazo en tu hombro, ¿no? Así Ok, vamos, ok. y yo no sabía que él había regresado, porque siempre me Ok. avisaba cuando regresaba o cuando iba por mí, Ujú. siempre me avisaba. Sí, Y esa vez pues no me avisó nada, no me dijo nada. A paréntesis que no estaba haciendo nada malo, yo tampoco, porque era mi exacto. amigo. Ujú. Y entonces ese güey me armó un desmadre y no sé qué, quién era el güey, que no sé qué, me empieza a jalonear y ahí afuera de mi bachiller, imagínate. Ay, no. Qué relajo. Ajá. Sí, y todo el camino me fue, dice de cosas, que no Ujú. sé qué, que no se podía ir, que porque yo andaba con uno y con otro. Ay, Y era como de, no, pues es que no estaba haciendo nada malo, era mi sí, sí, sí. amigo. De hecho, en esa época me alejé de muchos amigos, que en la actualidad solo uno me habla. Ok. Sí, no hagan eso, no se alejen de sus amigos, porque es lo Sí, peor que sí, sí. pueden hacer, porque cuando necesitan apoyo o que alguien les dé un consejo, no tienen a quién acercarse, Eso porque sí es es como cierto. de, ¿qué hago si este güey me hizo que me quedara sin amigos? ¿Saben? Exactamente, exacto. Mira, mi historia es similar en ese sentido. Ahorita la voy a contar. Voy a dejar que termines tu historia, bueno, tu historia y ahorita yo voy a contar la mía, pero es similar. No digo en qué temporalidad fue, pero es similar. Ahora sí, continúa. Entonces, hace cuenta que también en una ocasión estaba él Ujú. revisando mi teléfono, porque él sí revisaba mi teléfono a toda hora y a la hora que quisiera y como se le diera la Sí, gana. Y encontró un mensaje de uno de mis amigos donde me decía, sabes que te quiero mucho, del único que me habla. sí, Me dijo, sabes que te quiero mucho y aquí voy a estar para lo que necesites. Porque él no me quiso dejar sola en esa relación porque él sí sabía que yo iba a sufrir. sí, sí, sí. Entonces, pasó eso y me dijo que no, que yo andaba con él, que yo quería con él,
que por qué me seguía hablando si él ya me había dicho que no quería que le hablara a nadie, ni cosas así, ¿no? Sí, Y habíamos ido a comprar y si yo no me quito, me hubiera bañado de una malteada. O sea, literal, hubiera estado bañada de malteada de fresa, porque me la aventó y yo me hice a un lado sí, para que no me cayera encima, sí. nomás por un mensaje. Es que, bueno, eso es lo malo de ese tipo de gente. Ellos hacen, pero si ellos creen que tú les haces, se enojan, te arman. Pues lo voy a decir ya así, con todas sus palabras. Yo, es que el mundo, es que todos me conocen por traer un contenido como más familiar y todo eso. Pero bueno, este es un podcast más 18, entonces no debe de haber problema. La neta, está feo, está un poco culero que te hagan un desmadre nada más por un mensaje, la verdad. Entonces, pues la verdad es que sí, me pasó alguna vez también, y yo te entiendo, pero el que te haya querido echar la malteada, eso ya es más fuerte, eso ya es más heavy. Sí, y te digo, hubo una ocasión, un 14 de febrero, Ujú. porque casi nunca lo pasábamos juntos porque él trabajaba comúnmente en esas fechas. Sí, sí, sí. De hecho, uno de los videos que te voy a mandar pues explica eso. Ok. Y ese día pues yo no tenía neta nada planeado, yo no le iba a regalar nada, o sea, yo como si nada, como si ese día no pasara nada, ¿sabes? Sí, o sea, como un día común. Ajá, y ese día da la casualidad que no trabaja. Y me dice, oye, Ok. que si podemos salir al rato, que vamos aquí, que vamos allá. Y yo así de, no No, tengo nada, nada para darte. sí. Pues se cuenta que me fueron regalando que una manzana de caramelo y yo soy alérgica a las manzanas. Que No. si fresas con chocolate y Ujú, bombón, que todo lo que me fueron regalando ese día, yo ujú. lo reutilicé para regalárselo a él. Sí, me Y imagino. yo que si lo estás viendo te vas a enterar ahorita. Bueno, ajá. Sí, sí, sí. Entonces, él llegó con un peluche de puerquito de esos así bonitos, pequeños. Gigantes. Sí. Ok. Un ramo de 2 docenas de girasoles. Muy bonito. Sí, me encantan los Ujú. girasoles. A mí también. Para quienes no lo sepan, tanto a ella y a mí nos gustan los girasoles. Ahora sí. Ujú. Y una cajita con una pulsera que decía Love, que él se Ujú. quedó con la mitad, yo te quedé con la mitad de la pulsera, No entre manches. mis cositas Ujú. por ahí sin andar. No, no manches. Ajá. Sí, y una tarjeta de Netflix de 300 a 3000 le podías recargar a esa tarjeta. ¿Y cuánto lo recargó? ¿Nunca te dijo? No, pero pues duró casi medio año sin Netflix. Ay, 3,000 pesos en Netflix. Bueno, compensa todo lo que ha hecho, ¿no? No, nunca, Bueno, eso no. es malo. No, Ajá. eso es malo, esa es la idea tan equivocada que tienen de nunca dejen que un regalo Compense el daño. compense el daño, Exactamente. porque es como de, ¿cómo te puedo explicar esa parte? Las flores no sirven de perdón porque Eso incluso sí. hasta en la tumba te las llevan. Eso es muy Entonces, cierto. ¿qué pasa Ujú, si el día de mañana ese güey te pega y te lleva una flor y lo perdonas? Al día de ujú. mañana te lleva una docena de flores para el panteón. Entonces es como de no, nunca permitan eso. Exacto. No, o sea, Y porque sea el regalo más caro del mundo, ujú. permitan que, permitan que les Eso hagan sí. algo. Eso sí. Si les hace algo a su pareja, ustedes que me están viendo, ustedes que están viendo el podcast, si su pareja les hace algo, pidan ayuda. Yo creo que es muy necesario. No se dejen de llevar porque llegue al otro día con, ay, mira, mira, mi amor, te traje esto. No, no lo hagan porque van a decir, bueno, sí se arrepiente, o sea, se siente mal de eso, ¿no? Se siente Pero mal en de el lo que hice. momento, Exacto, es en el momento. Más, eso no te asegura que ya no lo vuelva a hacer. exacto. Entonces, no lo hagan. Si ustedes están pasando por eso, no lo hagan.
Ahora sí, ¿en qué me estabas diciendo? Te digo, esa vez Ujú. fue como de, yo llevaba una cajita así, se metía una cajita así, y él Ok, llevaba como con 4 o 5 regalos. sí, sí, sí. Y era como de, no, pero es que no. Ujú, O sea, hasta me hizo sentir mal porque yo no te voy a regalar nada y tú sí me estás ujú, regalando algo. sí, sí, sí. Porque pues era de cada 14 de febrero, yo sí le daba algo en la Sí. misma, Ujú, porque estaba trabajando. ok, Entonces fue como de, ese día sí fue mi maldición, por así decirlo, porque era como de, yo no tengo nada para ti, güey. yo no te hice nada. Sí, y Ujú, pues bueno, X ya. sí, sí, sí. Y incluso, no, sí, un 14 de febrero que no la pasamos juntos, Ujú. sí me regaló el osote ese que te digo grandote. Que fue cuando decías que parecía que el oso caminaba, ¿no? Ujú. Ok, ok. Pero a mí bueno, aparte de eso, yo crecí con la idea de que el amor eran regalos. Yo no sabía lo que era el amor. Exacto. Ujú, Entonces, para mí, el que me regalara cosas, pues estaba bien, era muestra de cariño, ¿no? sí. Entonces, hace cuenta que cuando terminamos, Ujú. digo que fue que le encontré los mensajes y todo el rollo. Ya fue cuando te diste cuenta que así no eran las cosas. Ajá, porque se cuenta que tenía su teléfono desbloqueado y Ujú, según él lo había reiniciado, pero pues no se acordaba de su segunda cuenta. ujú. Mis perros, una disculpita. No te preocupes. No Yo, te preocupes. permítanme tantito, les quito la botella. Sí. Bueno, son cosas que pasan en este tipo de podcast, pero no pasa nada. Bueno, como les venía yo contando, yo siento que no permitan que les peguen, que les maltraten. No crean que con un regalo se soluciona todo. A veces sí. Ah, sí, sí, no te preocupes. Ahora sí, Sí, ¿en qué nos quedó? Ah, que a veces sí tenemos la idea errónea y yo te puedo decir, yo también caí en eso cuando yo estaba con esta persona. Yo pensé que así era el... ¿Y ahora qué me pasó? Ay, espérame. Ok, sí. ya. Es que se me reinició el Teams. Y yo de, no, mi cuenta. Me van a doxear. No, pero bueno, yo también en aquella relación caí en ese mismo problema otra vez, otra vez. Ay, bueno, yo también caí en ese mismo problema en mi antigua relación. Yo les puedo decir que no lo hagan, no lo acepten. Es mejor que salgan de ahí lo antes posible. Ahora sí, continúa. Y en especial que realmente les digan a sus papás cómo están pasando las cosas, porque yo en su momento no le tenía nada de confianza ni a mi mamá ni a mi papá para decirle como de que pues es que está pasando esto o Ujú. esto está mal o dime qué hacer o algo. Y si ellos me decían termínalo, pues yo les decía, ¿por qué? Sí, 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 sí. Porque igual yo les di la imagen tan mala de él que pues se la quedaron ahí con esa imagen. Sí, Y pues sí, también tengan la confianza de sus papás para poder decir las cosas como son sí, y sí, no sí. ocultar las cosas, porque luego nosotros mismos provocamos que algo no se dé, ¿sabes? Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Si es necesario, bueno, siempre va a ser necesario, ¿no? Por cualquier problema que vaya a haber, para que tengas el respaldo de tus papás, porque sí, la verdad es que me vienen recuerdos de la guerra, y entonces es como de, pues sí, eso es muy cierto. Ujú, Porque me di cuenta que el día que él y yo, se puede decir que terminamos, ujú, fue que le encontré todo eso en su celular. sí, sí, sí. Y entonces se da cuenta que él se alteró y se puso mal, ¿no? Ujú. Y aquí, no sé si lo puedo decir así, pero tienen un permiso para portar
Eh, no, hombre. Bueno, eso lo vamos a censurar. Ajá. Entonces, pero bueno, nada más era su papá, pero él andaba trayendo como juguete, literal. Entonces, me dijo que si yo no le entregaba su celular, que me iba a matar a mí y que todo iba a ser por mi culpa, todo lo que le iba a hacer, el desmadre que Mm, le iba a hacer y que le iba a provocar. sí, sí, sí. Entonces era como de, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Mi mamá en ese momento pues le tuve que decir todo, vio todo, o sea, todo mal. No manches. Ajá. De hecho, tiene 3 o 2 órdenes de restricción en mi contra. Sí, No se puede acercar, no se puede acercar a mi casa, sí, sí, sí. nada. No, no manches. Es que, bueno, ya con eso cambia todo. Ya es ya es brutal. Yo te iba a decir, no hiciste algo para alejarlo, pero ya me resolviste la duda ahorita. Por un lado, qué bueno que ya esté alejado. Ojalá nunca se vuelva a acercar. Yo no me ha superado. Ay, no, no me digas eso. No, Ay. porque sin falta, cada mi cumpleaños me marca para felicitarme de números desconocidos. Eso sí. ¿Cómo consigue mi número? No sé, porque cambié de número incluso por ese problema. Ujú. Cada año nuevo y cada Navidad me manda mensaje y es Ok. como de, chao, Jer. Ya, déjame vivir. Sí, sí te creo. Es que, es que es muy raro saber que esta persona te sigue persiguiendo, ¿no? O sea, te quedas así como, oye, pues no, no hagas eso, ¿no? Ya, o sea, mira, si quieres una amistad, pues no se va a dar. En esas circunstancias yo Y creo yo que no no, se ni va a dar. amistad No, ni ni nada, amistad. porque a Bueno, eso, a eso voy ujú, como de que, o sea, yo hasta que literal no entendí por una acción mala, sí, 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 fue como no quise salir de ahí, porque no era la primera vez que obviamente ya me había engañado. sí, Pero muchas veces como que decimos, ay no, ya me lo prometí que no me lo voy a volver a hacer. Y no, me dijo que no, me ujú, dijo que iba a cambiar. ya no va a Hay pasar. personas, hay Sí, sí, personas sí. que a lo mejor sí cambian, pero es una entre 1 millón. Eso ¿Y qué sí, pasa si tu persona no cambia? eso sí es cierto. Sí, eso es Entonces es muy como de, cierto. no, o sea, no, ahí no es. Y aunque te cueste, te duela y todo lo que tú quieras, es Sí. más triste y doloroso entender a la primera que te pase algo como a mí, que yo tuve que entender a la mala. Ujú, eso sí, eso es muy cierto. La verdad es que tanto de ti como de mí, yo creo que aprendimos a la mala a entender el por qué. El por qué es mejor alejarse de ciertas personas. A A la pesar de que, primera, ajá, y a la primera porque no podemos estar siempre como de que sí, sí va a cambiar, o sí, 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 ya me lo prometió, o ya está haciendo las cosas. Claro que no, porque yo fui esa, por eso se los digo, yo fui esa la que decía, sí, ya sí, me sí, prometió que va a cambiar y si va a cambiar y obviamente no cambian las sí. personas. Aunque les cante la de hoy voy a cambiar, no les hagan caso. Aunque les Y digan, aunque les lleven mariachis en su cumpleaños, no va a cambiar, exacto, no va a cambiar. no, ni por 1 millón de pesos Y se los puedo se decir por dejen qué, llevar. porque incluso todavía una chava que era su novia, después Ujú. de que terminó conmigo, la chica me mandó un mensaje pidiéndome ayuda porque pues estaba haciendo algo similar a lo que yo pasé, ¿no? O sea, también le maltrataba. Sí, y lo peor Ok, es ok. que a ella la mandaba a seguir ahí en la universidad, dentro de la universidad. No manches. Ajá. Entonces fue como de que la chava se acercó a mí y me pidió ayuda, como de, oye, es que quiero saber qué pasó contigo, porque conmigo está pasando esta y esta Ujú. situación. Y es como de, no va A a mí cambiar. me hizo Y lo si mismo. cambia, ajá, y si cambia, pues de milagro, porque pues ya van 2 personas que, bueno, yo y la otra chava que pasaron por Ujú. algo similar y estaba mal. Sí, sí, sí. Aparte de que, ay, no, eso no lo voy a decir porque si no, sí voy a dar muchos indicios. Ay, ok, ok. Y yo Ok, reaccioné a está bien. tiempo. Pero Ok, aparte de que ok. hubo otra situación con él, que Ujú. tú dices, y hasta la fecha está Ujú. esa relación como que
atormentan unas cuestiones porque hubo cosas que yo no arreglé con él. Sí. E incluso cuando yo traté de tener pareja en el 2021, Ujú. antes de venirme para acá, para Puebla, Sí. molestaba y amenazaba al chavo también con el que andaba. ¿El nuevo o el que estábamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ah, ok, ok, ok. Era como de que le decía, oye, ¿por qué andas con mi novia? O qué pedo, qué traes con esa morra, y así, ¿no? O sea, hasta eso investigaba. Sí, Hasta eso investigaba. Ajá. fue como de que le decían, ya anda con otro, y él rápido, rápido investigaba con quién andaba, quién era y todo así de, Ujú. ¿qué onda, Ay, oye? no. No, no hagan. Miren, ay, no hagan eso, de verdad. No hagan eso. Si ya fue el final de la historia, ya déjenos continuar, ¿no? Este mensaje lo lanzo al aire por una situación. Ya déjenos, ya déjenos continuar, por favor. ¿Qué tal nosotros queremos tener una relación y de la nada le llega un mensaje a esa persona? Oye, es que, ¿por qué andas con mi novio? O ¿por qué andas con mi novia? Pero ya tiene años que terminamos. Y De entonces te hecho, quedas en así una como, ocasión, ay, perdón que te interrumpa. no, sí, dime, dime, dime. En una ocasión, yo no andaba con el chavo, nomás andábamos ahí como que platicando, Ligue. conociéndonos. Ah, no, así de amigos, ¿no? Y le mandé mensaje Ok. de, oye, ¿te puedes alejar de mi morra? Y el chavo me reclamó y me dijo, oye, no, pues no que tú tenías novio. Y yo, no, pues es que no tengo novio. Me dijo, este güey me mandó mensajes y así, y era como de, güey, ¿No será hacker ese güey? sí, fue bien turbio el asunto ahí. Porque mira, de hecho, bueno, de hecho pasó algo muy curioso. Pasó algo muy curioso ahorita. No sabía si decirlo. Me llegó una llamada desconocida. Me llegó una llamada desconocida. No sé, no contesté, me colgaron. Pero me llegó una llamada desconocida. Y yo Es del los de estado, Telcel. es A del mí, estado de México. a mí me han estado molestando los de Telcel. Bueno, igual pueden ser los de Telcel o Movistar. No, Telcel no, porque yo tengo Telcel. No, 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 no es cierto, Telcel. Yo te quiero. Ay, no, yo no quiero aquí vamos a poner a Telcel también. Bueno, la neta sí. Miren, ya tenemos una compañía, ¿no? Ya tenemos una compañía que usamos para hacer llamadas y todo. Ya déjenos de molestar. O sea, si ya les dijimos no queremos, gracias, ya no nos marquen. Y sí, un buen plan porque llevo hoy, nada más hoy, Ujú. como 5 llamadas de ellos. Yo de hoy, pues creo, nomás es esta. Y una ayer. Pero luego tengo otras llamadas que son más importantes que atender porque yo pido paquetes y espero a que lleguen. Luego me marcan los de la paquetería. Y pensando que son los de la paquetería, contesto y digo, por favor, estoy esperando algo más importante. Ahorita no tengo tiempo para responder su llamada. Ay, sí, yo no sé por qué no se cansan de estar marcando. Pero bueno, es que pues son órdenes de allá arriba. Bueno, sí, eso Pero de bueno, trabajar en los call centers sí está muy feo. sí, por eso no trabajen ahí. No, no trabajen, No, salgan. no, no, sálganse de ahí los que estén trabajando de eso. Sálganse inmediatamente. Mira, me están marcando otra vez. A ver, contesta. A ver, vamos a contestar. A ver, vamos a ver. Bueno. Estimado cliente, préstamo personal. Ah, esa era otra cosa. Esa era otra llamada. No. No. Es de mis deudas. No, no, está bien, está bien. Expuesto. Ya me expuse. Y no, lo peor es que no lo puedo cortar porque es podcast. Bueno, continuamos con el tema. Bueno, regresando al tema. Regresando al tema. Ah, Se te olvidó. sí. Bueno, nos quedamos en que estabas con un chico y que al chico le mandó mensaje y el chico te dijo ¿no? Que no tenías novio. Ajá, y no, no hagan eso. Si ya dejaron a una persona, si Sí, terminaron con esa persona, ya no hagan ni deshagan nada, ¿saben? Es como sí. de, si no quieres que esté contigo,
déjala ser feliz con alguien más. Sí, Porque exactamente. ocupan esa frase de si no es conmigo, no es con alguien. Y entonces es como de, no, eso está mal. Sí, 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 sí. Es un nivel de grado de toxicidad muy feo. Sí, exacto. Demasiado feo. Exacto, o sea, como uno de los comentarios que encontró mi equipo de revisión del canal. No voy a decir quién, pero encontraron un comentario así. Ahí saltaron todas las alarmas porque tiene que ver con mi pasado. Esta persona tiene que ver con mi pasado. Ya obviamente también, Yo ya quiero saber quién es. bueno, eso te lo diré por privado porque aquí sí se puede, sí uno se puede meter en un problema, pero haz de cuenta que a tal grado llegó en que le tuve que contar a mi mamá lo que estaba pasando. Esta persona ya hizo su vida, ya se supone, tiene una vida ya que llevar, pero ni aún así me deja de buscar. Ha buscado por varios medios, no voy a decir cuáles son los medios, pero también algunos de ellos han sido aquí en el canal. Comentarios que no han sido publicados porque tengo la opción de someter a revisión los comentarios. Entonces, hasta que mi equipo lo autoriza, se suben los comentarios. Si no los autoriza, se bajan los comentarios. Entonces, por lo cual la gente no ha podido ver eso. Yo tampoco he podido ver esos comentarios porque mi equipo me dijo, son muy fuertes y preferimos que tú no los veas. Nosotros sabemos qué es lo que es, pero no vamos a dejar que tú lo veas porque te puede afectar. A ese grado. A ese grado llegó y la verdad es que no sé por qué no, o sea, ya han pasado varios años. Como dije, no voy a decir la temporalidad en la que sucedieron estos hechos, pero digamos que yo había tenido una relación que en su momento fue como los primeros 2 meses, fue lo más bonito del mundo, o sea, la verdad. Uno pensaba que era, pues sí, ¿no? El amor, el primer amor, el amor de tu vida, ¿no? El que dices, yo me voy a casar, yo me voy a casar con esta persona, porque de que me caso, me caso. Exacto, así, Sí. ¿verdad? ¿Verdad que sí pasa? Yo ya me veía casada con esa persona. Es que, miren, gente, así pasa. Yo sé que muchos van a empezar a hacer burla y van a decir, no, ¿cómo creen? Eso no pasa. Pero en aquel entonces sí pasaba. Era como de apenas ya tenías novio, apenas le dabas el primer beso y ya decías, ay, ve que me voy a casar con él o me voy a casar con ella. Entonces era como de, no. La demás gente como de, no, o sea, tienes un montón de gente, vas a conocer más gente, te vas a besar con más gente, te vas a atascar a más gente. En- y eso te das cuenta hasta que terminas con esa persona. Te das cuenta de que no es la única persona y que va a haber más personas. Pero sí, la verdad es que, bueno, terminamos contigo y ya yo cuento. Yo, pues la lección de esa relación, Sí, sí, sí. Cuéntanos, ¿qué te dejó de aprendizaje? el aprender a saber cuándo decir que no Ok. y el poner límites es algo que todavía sigo aprendiendo porque Ujú. hubo una relación en la que pues tú sabes qué fue lo que pasó Sí, y eso es que la muy cierto. persona que quedó mal ahí pues fui yo, ¿no? Sí, Y aunque él no debió de haber sido así. no, porque se puso de víctima, pero ay, Exacto. X. Pero eso es otra historia para Sí, otro ay, podcast. X. Yo, ay, X, ese ya no Sí. importa. Bueno, eso es lo importante. Ajá. Fue mi momento más humilde. Fueron nuestros momentos más humildes. Y yo, bueno, es el ver bien como cuando algo está mal. Sí, sí, ¿Sabes? El decir, esto está mal, esto no me gusta para mí, esto no es lo que quiero para mí, debo salir de ahí. sí, También te digo, el de decir que no fue algo que me costaba mucho, pero pues aprendí. sí, sí, sí. El que gracias a él
deshice mi dependencia emocional por las personas, porque no sabía yo Ujú. estar sola. Por eso era algo como de que regresábamos y terminábamos, regresábamos y terminábamos, ¿sabes? Era un Sí, círculo sí, muy vicioso eso. sí, Entonces, también el que en la actualidad no le puedo decir a una amiga, sal de ahí, cuando sí, realmente no puede salir de ahí porque es algo muy difícil, porque yo ya viví lo mismo. No sabemos realmente el por qué ella no quiere salir de esa relación, exactamente, ¿sabes? No es como que exactamente, yo te vea a ti el día de mañana, te enamores de una chava y yo vea que la chava te trata mal, pero si tú no me das las razones de por qué no quieres salir de ahí, yo no te puedo obligar a salir de ahí, exactamente. porque tú sabes el por qué no puedes salir de ahí o el que tiene ella que te, que te afecta al querer dejar esa relación. O que todavía como que te tiene atado. Pero paréntesis, porque si hay una amiga que está viendo este video, perdóname amiga, pero tú sí sales de esa relación. El güey no va a cambiar. Sí, mira, de hecho, si es quien creo que es, pues es una amiga en común que tenemos los dos. Eh, no es muy bonito, la verdad. Ya me tocó ver un dramón, un señor drama, y la verdad es que, a pesar de haber escuchado su versión de los hechos, No, yo no creo que sea la forma para tratarla. exacto. La verdad, yo te quiero mucho, amiga. A lo mejor, no sé si veas este video, pero si lo ves, Digo yo. los dos te queremos mucho. Incluso nuestra otra amiga, Mel, los tres te queremos mucho. Y no es sano estar ahí, la verdad. Yo que te puedo decir que pasé por lo mismo, por favor sal de ahí, te lo ruego Te lo y suplicamos, te lo entiende que suplicamos. no va a cambiar, aunque te diga que sí. Exactamente. No, ya te la he hecho una y otra vez. Yo sé que aquí se va a perder el tiempo, porque llevan mucho tiempo, pero el tiempo es lo que menos importa cuando se trata del bienestar de uno. Exacto. Primero es tu salud mental, después, no, es primero tú, después tú y al último tú, aunque suene muy egoísta. Pero si Exacto. no te pones a ti primero, no solo en las relaciones aplica, también en las amistades. Puedes tener malas experiencias como el de estoy para ella, pero ella no está para mí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces también hay que aprender a escuchar a todas las personas. ¡Ah, me están marcando! No. Ok, ok. Pidos, es Es mi papá. importante. Sí, es mi papá. Ah, bueno, está bien. Ahorita regresamos. En lo que mientras yo voy a continuar. Bueno, yo voy a continuar por lo mientras, en lo que regresa Diana. Este, la verdad es que sí, o sea, yo sí le pido a esta amiga que por favor, si es que está viendo esto, no sé si vea mi contenido o no sé si lo vaya a ver, pero de verdad, este, no es bonito estar sufriendo, la verdad, es que yo que, al igual que Diana, pasamos por una situación así, lo podemos entender, podemos saber que no es el momento, no es un gran momento, la verdad, o sea, no es bueno, igual habrá algo que te tendrá ahí con él, ¿no? Pero siento que no lo debes de hacer, o sea, por favor, sal de ahí, ya, con eso digo todo. Con eso digo todo, por favor, sal de ahí. Y pues, ¿qué más puedo decir? Eh, sé que son cosas difíciles, ¿no? Pero hay que saber sobrellevar la situación. Más cuando te está haciendo mucho daño esta situación. Yo creo que es necesario... Ay, pensé que había sonado la alerta sísmica. Es que hace rato tembló. Ya había dado ese contexto en el intro y ahorita con Diana, platicando con Diana, habíamos dado ese contexto. Hubo un temblor, terremoto, earthquake. eh, Se sintió muy fuerte y yo pensé que iba a morir, la verdad. Hoy sí sentí que iba a morir. Pero bueno, la cosa es que creo que, bueno, no solo, bueno, este mensaje yo creo que no solo va dirigido para esta amiga,
sino que para audiencia que me ve que está pasando por la misma situación, si hay golpes, si hay agresión, si hay maltrato psicológico, alguna de esas otras situaciones, yo creo que no es ahí, la verdad. No es ahí, salgan lo más pronto posible, porque es algo muy feo, muy feo. Así que salgan lo más pronto posible. Entonces ya nada más vamos a esperar a que regrese Diana y y ya procederemos con la recta final del podcast. Esperemos que hasta este momento les haya gustado el podcast. No se olviden de suscribirse, de dejar un buen like también y sobre todo activar la campanita. Y también, si ustedes quieren que hablemos de algún tema en específico, pueden dejárnoslo aquí en los comentarios. Yo leo mucho los comentarios. También las chicas de mi equipo leen mucho los comentarios, así que pues si quieren que hablemos de algún tema en un video, en un podcast de aquí de la frecuencia de los amigos, pueden sentirse libres de escribirlo. Pero bueno, prácticamente así es esto de las relaciones. Si me estás viendo y tú vas por tu primera relación y tu primera relación ha tenido muchos problemas, pues la verdad es que no es el momento, no es ahí la verdad. No lo hagan, o sea, salgan lo más pronto posible de ahí. ¿Habrá algo que los detendrá? Por eso no se van, sí. Pero a veces es más necesario, como ya veníamos recalcando antes, el bienestar de todos nosotros. Y ya regresó Diana. Un fondo muy navideño. ¿Encontraste un fondo? Sí. ¡Ay, qué chido! Bueno, está Sí. bien, está bien. Yo pensé que habías puesto, yo pensé que era tu árbol. No, todavía no lo pongo. Yo ya, pero mira, está muy triste. Está Yo muy no, chiquito. aquí la que arregla la casa soy yo. No, no, bueno, pero ya habrá tiempo para poner el árbol, ¿no? Sí, bueno, vemos. Porque Vemos. voy a trabajar ya, ¿no? Ya no, eso sí, ya veremos. Pero sí, ese más que nada es el mensaje que queríamos compartir, no solo con nuestra amiga, sino que también con todo el público que está viendo este podcast, porque yo siento que esta situación a todos nos puede pasar. Sí. Más si es nuestra primera relación, nuestro primer noviazgo, podemos vivir este tipo de situaciones, porque no sabemos cómo es que se maneja el amor. Exacto. Ah, ya lo quitaste. Ay, Ahí hola. sobre, es que No, no los, se preocupe. ¿Pero los dónde encontré. pero dónde Acá los nevando, encontraste? ¿En dónde? está nevando. Ay, qué bonito. ¿Pero dónde encontraste los fondos? Al inicio te aparecen los fondos. ¿En verdad? Sí, Bueno, ya para la próxima tendré un fondo. Si es que lo puedo poner. Pero bueno, ahora sí, ahora sí continúa ¿cómo se llama? Con tu conclusión. entonces, ¿qué? Ah, pues Estábamos nada. en que este mensaje era para alguien. Ajá, y ya, pues entiende que hay que entender a veces que aunque nos cueste, es mejor salir antes a la mala como yo, porque hasta que no me amenazó con que me iba a matar, yo no hubiera salido Ahí de no ahí. saliste, exactamente. Me hubiera quedado yo creo que otros 2 añitos ahí. Ay, no, 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 no. No hagan eso, gente. No. Ya no hagan, no, no, de verdad, si ven banderas rojas, no lo hagan. De verdad, no lo hagan. Salgan Sí. lo más pronto posible de ahí. O sea, fue violencia física y psicológica,
Porque te digo Ujú. que había veces en las que me jalaba, luego la violencia psicológica era como de que me decía muchas cosas que Te lastimaban. sí, tanto con mi físico como con comparaciones con otras personas. Sí, 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 exactamente. No, no es bueno, no es bueno la verdad, estar ahí, o sea, de verdad. Sí, Salgan lo más pronto posible, si pueden, si tienen la oportunidad, salgan lo más pronto posible. sí, sale. Ahora sí, va mi historia, ¿verdad? Sí, y después hablaremos de los tipos de ex. Ok, ok. Bueno, ¿Y por qué, y por ajá, qué me quieren de madrastra? ¿por qué te quieren de madrastra? Ay, qué fuerte. Bueno, mi historia es muy compleja, pero a la vez es muy sencilla de comprender. Pues ocurrió en algún momento de mi vida, como dije, no voy a mencionar en qué momento. Perdón si no me ven en la cámara, pero es que estoy poniendo mis luces, pero están parpadeando mis luces. Bueno, el caso es que hagan de cuenta que todo había empezado muy bonito. Eh, los primeros 2 meses fueron buenos, la verdad. Fueron muy buenos, pasaron cosas muy buenas. Sin embargo, como que después de aquel momento, como que todo se fue en picada para abajo. Y digo que se fue en picada para abajo porque ya fue donde empezaron a ocurrir ciertas cosas. Mucha gente me decía que era lo mejor que yo saliera de esa relación, de que yo me fuera de ahí, porque pues la verdad ya no iba a nada bueno esa relación. Em, Esta persona se enojaba igual, igual que en tu caso, cuando, oye, qué buen fondo, me gustó. Y Gracias, gracias. de nada, de nada. Esta persona se enojaba cuando, pues igual cuando yo hablaba con mis amigas de aquella temporalidad de mi vida. También perdí muchas amistades, ¿qué te puedo decir, no? Perdí muchas amistades a raíz de eso, porque ella era como te podía lavar el cerebro, la verdad, lo voy a decir así. Era como era como si yo te dijera a ti, no le hables a esta persona porque esta persona quiere contigo y tú eres mi pareja, entonces no puedes hablarle a esta persona porque esa persona quiere contigo. Y yo lo hacía, y yo lo Así te hacía. decía, Sí, y yo lo hacía. Eso era lo peor, que yo lo hacía. Y era como de, ok, no le voy a hablar. rayos. Pero obviamente eso no era cierto, sino que todas tenían una muy buena relación conmigo, o sea, muy buena amistad. Que yo quería creer otras cosas por culpa de ella era diferente. Entonces, pues ya haz de cuenta que así fue con todas mis amistades. Con algunas incluso se llegó a pelear esta persona. Les llegó a mandar mensaje de que me dejaran de hablar. O sea, fue muy fuerte. Incluso en aquel momento, yo no tenía el control total de mi Facebook. Porque, para quienes no lo sepan, yo usaba más Facebook antes, ahora uso más Instagram, pero yo no tenía el control total de mi Facebook y del Messenger tampoco. Entonces, ¿Por qué no tenías tú tus cuentas pues es que mira, hubo un tiempo en el que fue como de que yo te voy a supervisar, pero yo dije, pues a lo mejor así son las relaciones, a lo mejor así son las parejas, ¿no? Entonces yo te tengo que supervisar.
Entonces, cada día que yo llegaba a ese lugar donde nos veíamos en aquella temporalidad, era como de, a ver, ¿cómo te podría dar el ejemplo? Era como de, aquí tengo mi teléfono, acá está mi teléfono de hecho, era como de, en aquel entonces no existía el desbloqueo con huella de digital, pero era como de que lo desbloqueaba y era como de, ten, ten, Ajá. puedes meterte a lo que quieras, checar lo que quieras. Así era en aquel momento. Y pues como yo usaba mucho Facebook, esta persona ahí me supervisaba, ¿no? Supervisaba mucho mi Facebook y todo eso. De Le hecho, hice tus contraseñas de Facebook. como tal, no. Como tal, yo podía usar mi Facebook normal, pero si ella veía algo que no le gustaba, aunque Te no hacía reclamaba. nada, me reclamaba. Sí, exactamente. Por ejemplo, no sé, yo en aquel entonces como que me empecé a expandir. Digo expandir porque empecé a conocer gente en otras partes del país por un fandom en el que yo estaba muy metido antes. Entonces, haz de cuenta que luego estas personas me hablaban con fines de, pues de saber del grupo, ¿no? Del grupo que me gustaba y todo eso. Entonces, si ella llegaba a ver esos mensajes, era como de, ¿y quién es ella? ¿De dónde es? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que quiere? Pues las agregaba a sus amigos Y les empezaba a mandar mensajes, y ¿no? les empezaba a mandar mensajes y era como de, no, no sé qué hacer, o sea, ya, por favor, no sé qué hacer. Y Muy tóxico llegó, el ambiente. ¿eh? Muy tóxico el ambiente. Muy tóxico, la verdad. Y incluso cuando yo les hablaba a mis amigas ahí de aquella temporalidad, como te digo, también le molestaba. También le molestaba eso. A tal grado en que, a ver, acá tengo un lapicero de aquella época, creo. Así aquí está. Yo antes usaba mucho estos lapiceros que son los Peppermint kilométrico. No es promoción, no, no crean que es promoción. Yo, lo, yo sé que tú no me estás viendo, Diana, pero lo verás en el podcast. Pero, pero ya lo verás en el podcast. Yo usaba mucho de estos lapiceros porque en aquel entonces me resultaban muy buenos para todo lo que yo usaba. Pues sin mentir, yo siempre tenía mi lapicero destapado. Tiene tapita, para que me vayas entendiendo. Ok. Tiene tapita, yo le ponía la tapita atrás, entonces siempre estaba con la punta destapada. Es un lapicero de punta 0.7, o sea, es fino. Es de esas puntas que parecen casi como aguja. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo siempre dejaba los lapiceros a la vista, ¿no? Así. Igual el público no me estará viendo, ¿no? Porque el escritorio no se ve. Yo los dejaba ahí destapados. Pues si yo le hablaba a una amiga, ella se enojaba, agarraba el lapicero destapado y lo verán en el podcast, ya lo verán cuando ya lo verás. Yo siempre sentado, aquí están viendo mi pierna en este momento. Las personas que están viendo el podcast, bueno, las personas que van a ver el podcast estarán viendo mi pierna. Pues prácticamente me hacía así y me enterraba el lapicero en la pierna. No manches, Ani, ¿por qué no? ¿O qué te decía? ¿O qué hacías? Pues ¿Cómo le decías? solo gritaba del dolor porque no podía hacer nada y era como de, pero ¿por qué? O sea, nada más le hablé a mi amiga, ¿no? A tal grado un día, y lo van a ver también en el podcast, el lapicero, ese día había jugado fútbol, entonces yo estaba con mi uniforme con shorts. Un día no me pudo hacer mucho así, no me pudo enterrar mucho el lapicero, porque el lapicero se me quedó enterrado. No manches, Ani. ¿Y Así le tal dijiste a cual. tu mamá? No, esto nadie lo sabe.
Así tal cual, como lo están viendo en el podcast, así se me quedó la lapicero. No Me manches. lo tuve que quitar, sí me sangró un poquito, eh, porque pues sabía que no me iban a atender en la enfermería de la escuela. Bueno, de aquella escuela, ¿no? Así, así ¿Y por qué, prácticamente. ¿Eh? por qué no te iban a atender? Porque haz de cuenta que como que me tomaban a mí más de a loco. No manches, ¿en serio? Sí, por cosas que ella decía, por cosas que esta persona decía, me tomaban a mí más de a loco. A tal grado, pues me mandaron ¿cómo decirlo? A terapia, porque según yo era el del problema, cuando yo no era el problema. Entonces fue muy, no sé, fue muy raro, la verdad. O sea, Ay, no. ¿qué te puedo decir? Fue muy raro, fueron tiempos muy raros, pero pues Qué feo. en aquel entonces yo pensaba que así eran los noviazgos, ¿no? Ya obviamente después fui viendo a otras amigas teniendo pareja y yo veía que era totalmente diferente. Y yo decía, ¿y por qué yo estoy viviendo esto? Poco a poco me fui abriendo los ojos hasta que me gradué, me gradué de ese lugar. Ya cuando me graduó de este lugar, pues yo dejo de ver a esta persona, yo entro a otra escuela, ella entra a otra escuela, iba a decir a otra persona, pero esta otra, se me bugueó el cerebro, perdón. Ella entra a otra escuela, yo entro a otra escuela, yo conozco más gente y les cuento estas historias a estas personas que conozco, a estas personas que conozco recién en aquel momento. Y estas personas me dicen, es que ya no es muy sano que estés ahí. Lo mejor sería que te alejes de ahí, ya, definitivamente. Y dije, ok, yo creo que sí lo voy a hacer. Llega, llega un momento en febrero del año siguiente, en el que una amiga me invita a una tardeada. Ahí todo chido, ¿no? En un antro de por acá de la zona de Angelópolis. Porque esta amiga iba en una escuela de paga, entonces la escuela de paga rentó un antro en Angelópolis. Angelópolis es, para quienes no lo sepan, es como una zona exclusiva acá. Más o menos, porque incluso cualquier persona puede ir, pero no es tan exclusiva como Lomas de Angelópolis. Si ustedes vieron las noticias ya sabrán de qué hablamos, de qué es Lomas de Angelópolis. Pero Angelópolis es otra parte lejana, pero cercana de eso. Bueno, el caso es que rentaron un antro de por allá. Todo estaba bien, todo estaba tranquilo. Cuando mi amiga me dice, oye, voy a ir a bailar, ¿no quieres venir? Yo le dije, no, yo no sé bailar. Y mi amiga me dice, bueno, voy yo, pero ¿dónde me esperas? Yo le dije, aquí. Yo estaba sentado en la barra, ¿no? Como es tardeada, no ofrecen alcohol a los chavitos. Cabe aclararlo, no ofrecen alcohol. Sí, sí, sí. Entonces, yo me quedé ahí sentado, pedí un par de limonadas. Cuando de pronto llega a mí un chico, ¿no? Llega a mí un chico, se sienta al lado de mí. Este chico es de aquella temporalidad, pero eres una persona muy alejada, ¿no? Era una persona como que era espectadora, pero a la vez se convirtió en protagonista en aquel momento. Ok. Ok, bueno, el caso es que llega, me pregunta, ¿cómo estás? Y yo de, ¿Y bien, tú de ¿por quién qué? eres? Así. Pues yo en aquel entonces yo decía, pues yo soy una persona muy abierta a cualquier tipo de amistad. Entonces, quien se quiera hacer amigo mío, bienvenido. 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 Súbase a este tren. Entonces, fue como de, pues bien, ¿y tú? Y me dijo, bien, bien. Oye, una pregunta. ¿Ya dejaste
a esta persona. Me dijo su nombre, pero yo no voy a decir el nombre. No, pues sí, obviamente no. Sí queremos funar, pero no funarlos tan feo. Exacto. ¿Ya dejaste a esta persona? Cuando me pregunta eso me quedé así como de, ¿qué está pasando, no? Yo le dije, sí, ya. Bueno, no sé, pero... Ujú, Perdón. no te No sé, preocupes. pero comúnmente cuando te dicen, ¿conoces a esta persona o eres novia de esta persona? En tu mente pasan mil escenarios, ¿no? Exactamente. Y Como eso fue lo que de, me pasó. me está engañando, anda con Ujú, alguien más, ya lo vieron con alguien más, o no sí, sé, o sea, cualquier cosita, ¿no? sí, sí, sí. Y exactamente fue como me quedé pensando así como de, ¿y por qué me estará preguntando esto, no? Me quedé así como de, ok. Y yo le dije, no, ya no ando con esta persona. Me dijo, qué bueno, te libraste de un demonio. Y yo me quedé así como de, ¿pero por qué me dices eso? Pero ¿por qué? O sea, yo ya sabía que esta persona era un demonio por todo lo que me hizo, por toda esa violencia que Sí. pasé. Lo digo aquí abiertamente porque es un podcast donde estamos abriéndonos un poco. Igual este podcast sirve para que la gente me conozca un poco más a mí. Eh, Me quedé así como de, o sea, yo ya sabía que era un demonio, pero me dice, te has librado de un demonio. Y yo así como de, ¿por qué? Cuéntame qué pasó y todo eso. El caso es que, haz de cuenta que está sentado, otra vez voy a usar mi teléfono como de muestra, estamos sentados los dos, yo volteado hacia acá, el otro volteado hacia acá, y saca su teléfono y me dice, esta es tu novia. Y, y yo, ¿Y qué bueno, fue? esta era tu exnovia. Esta Ajá, era tu exnovia. Pues eran fotos que ella le había mandado a él. fotos más 18 o fotos Más normales. 18. Próximamente. No es cierto. No, no es cierto. No, pero eran de ese tipo de fotos. De ese Dios tipo de fotos. mío. Yo me quedé así como de, ¿cómo llegó eso ahí? Y yo dije, no manches. Y ya me dijo, puedes revisar la conversación si tú quieres, para que veas que yo no soy el que está insistiendo, sino que la persona que Ella está... le estaba insistiendo en él. Exacto. Y ya viendo el chat, me di cuenta que sí, así era. Obviamente yo ya pensaba, yo en ese tiempo ya pensaba terminar con esta persona, pero esta persona como que hubo un tiempo en el que se dejó de conectar porque tuvo problemas. Entonces hubo un tiempo en el que ya no se conectaba. Qué bonito perrito. Entonces, te das cuenta que hubo un tiempo en el que ya no se conectaba, pero yo ya estaba pensando en decirle en el momento en el que se conectara. Ya. Ajá. El caso es que ya veo las fotos y me quedo pensando, no, pues sí, tienes razón, ¿no? O sea, también por eso me alejé de ella, ya no ando con ella y todo eso. El caso fue que, o sea, eso se sumó a las razones por las cuales yo dije, pues ya, yo creo que ya es momento de dejar, de dejar ir esto, ¿no? Ya Porque, dejarla por la paz, por las buenas. exacto, porque ya eran muchos problemas, ya eran muchos conflictos, era un poco de violencia. No era violencia tan fuerte, pero tampoco te voy a decir que era tan leve. Sí. Entonces dije, no, ya, en definitiva, cuando me conecte con ella o cuando ella se conecte conmigo, yo le Dejar digo, las cosas en claro. ajá, yo le digo que ya. Cabe decir que pues también el chavo, como que vulneró un poco de ella por haber mostrado esas fotos, ¿no? Pero pues ya, como que eso fue lo que hizo que también yo dijera, pues ya, Soltar esa relación. ajá, ya soltar, ya irme de ahí prácticamente. Sí. Entonces, haz de cuenta que a los, ¿qué serán?
A los 2 meses de eso, a los 2 meses de eso, me habla su prima. Yo me llevo bien con su prima. Cabe aclarar, yo siempre me llevé bien con ella. En la actualidad también te Y en la sigues actualidad, pues, en la actualidad no puedo decir que sí. Bueno, ella ya tiene novio también, ya es como de que cada quien tomó su camino. ok, sí sé de eso. Creo Pero, que no podemos hablar de eso. ajá, pero muy independientemente de la relación que yo tenía con esta persona, yo tenía una relación muy buena con su prima, con su familiar. Entonces, 2 meses después de aquel día en aquel antro, hace cuenta que su, su familiar me manda mensaje y me dice, oye, necesitamos vernos, tenemos que hablar de un tema que yo creo que te interesa mucho, que es de esta persona. Yo dije, ok, bueno, vamos a ver qué me dice y todo eso, ¿no? Bueno, el caso es que me venía a confirmar todo lo que yo ya sabía, ¿no? O Lo sea, que ya te habían dicho y lo que ya habías visto. exactamente, y lo que ya había visto. O sea, decidió apoyarme a mí que apoyara a su familia, a su propia familia, ¿no? Porque ella se dio cuenta que las cosas que estaban haciendo ellos estaban mal. Porque Sí. yo no hice nada yo no hice nada en ningún momento. La verdad, yo no hice nada. Entonces me dijo, si puedes terminar esa relación lo más pronto posible, hazlo. Hazlo. O sea, incluso ella misma me dijo, termina esa relación lo más pronto posible. Y yo dije, Sí, ok, pues no hay problema, yo lo termino, ¿no? Y ya después de eso, ya ella se conecta y ya es cuando le digo que pues ya no. O sea, simplemente ya cada quien debería de por tomar, un lado. ya cada quien debería de tomar su camino. Caminos distintos, ¿no? Exacto, exacto. Y desde ahí como que mi mundo ha mejorado, pero también te puedo decir que el hecho de que esta persona siga ahí como detrás, como que sí es, como que sí es Como, muy malo, ¿no? como que a cierto punto te afecta y te altera la química de tu cerebro, como dirían los de TikTok. Ajá. Bueno, o sea, no es tanto que me afecte, sino que me quede pensando así como de, es que mira, ya terminamos y me pides que regresemos después de mucho tiempo. Ya es algo que si no funcionó a la primera, ya no va a funcionar. Capaz, Que si hay yo, casos ¿eh? que sí, que hay casos que sí funcionan, pero es porque en la primera no tuvieron nada de problema. Exactamente. Pero ya hubo muchos problemas, incluso muchas personas como que trataron de intervenir en este conflicto que también yo ya no quise darle continuidad, ¿no? Yo Ya no preferí, darle, ya no darle más vueltas al asunto como de, exactamente, yo preferí por mi lado irme, tomar el rumbo de mi vida y hacer lo que a mí me dé la gana. Porque también hasta eso, si yo iba a salir a una fiesta, le tenía que decir con quién iba a ir. me tenía que pedir permiso. Ajá, exacto, Así me literal. pasó a mí. Es que es horrible, es horrible, es horrible eso. De verdad, es que es horrible. Pero O si dejé, salía, o sea, te ajá, digo, bueno, perdón que te interrumpa, no, sí, pero sí, cuando sí. él se iba a trabajar era como que yo descansaba y podía hacer lo que yo quisiera, Sí. aunque tenía que cuidarme porque sí dejaba como que, ay, a sus amigos y a sus Alguien hermanos. cuidándote. Sí, 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 sí. era Sí, de, qué horror, qué sí, horror. sí te creo. La verdad es que horrible, ¿no? Es la primera vez que hablo públicamente de este tema. Mm, iba a ser un story time contando la historia, porque mucha gente me lo había pedido, pero yo creo que esto sirve como story time también, ¿no? Son experiencias de vida. Son experiencias de vida. Entonces, pues bueno, ya maté dos pájaros de un solo tiro, dándoles este video de los ex. Porque ya les conté la historia y hago públicamente lo que pasó. Entonces ya hace cuenta que durante mucho tiempo me anduvo buscando esta persona con la intención de volver. Yo le dije en aquel momento, yo estoy abierto a una amistad si tú quieres,
pero Pero no ya, sería mi amistad. ajá, pero ya una relación no, o sea, yo ya no lo volvería a intentar. Sí, sí, sí. Y, ujú, y pues el problema era que sí nos hacíamos amigos, pero intervenía mucho también su familia, ¿no? Entonces su familia también era como de que no, no la prima, la familia. Sí, 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 la familia. La familia Entonces, luego se mete mucho y sí, y ahí hay es más donde, problemas. de parte de mi familia no, porque ya sabían que yo ya no estaba con esta persona. Entonces, era como de que, ay, era horrible, la verdad era muy horrible vivir este tipo de experiencias, pero bueno, me tocó vivirlo, lo aprendí después de mucho tiempo, pero pude salir. Y ahí es Sí, sí, donde, y ahí es donde yo también digo, no se queden ahí, no se queden en esas relaciones donde en vez de sumar, les están restando. sí, 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 te entiendo. O sea, es horrible estar con una persona que en vez de ayudarte, apoyarte, te esté ahí, Claro, te esté ahí chingando, así tal cual. Te esté ahí chingando y te esté diciendo de cosas y aparte que, que si tienes que salir le tengas que decir, oye, es que voy a salir y todo. O yo casi, sí, el de que avisaba ujú, a dónde andaba, con quién andaba y ujú, por qué salía y... exacto. Es que casi, y- casi llego al punto en que le digo, tengo que ir al baño. O sea, sí, así porque era como de, voy a dejar de contestar, ¿no? Porque yo en aquel entonces yo no me llevaba el teléfono. Voy a dejar de contestar y pues era como de que, es que seguro estás con la otra y yo de, ay, pero ¿por qué? De segurito ya me estás engañando. Yo, ay, No no, manches. fui al baño, fui al baño. Si quieres que te avise que voy a ir al baño, cada hora, cada cierto tiempo que me toque, que yo quiera ir al baño, te voy a decir, voy a ir al baño, voy a ir al baño, voy a ir al baño, voy a ir al baño. Y ya. Entonces era brutal, pero pude salir de ahí. Hoy puedo contar, salud, salud. Gracias, gracias. Nada. Pero pude contar ya mi experiencia, ya pude salir de ahí, ya pude contar mi experiencia. Obviamente en la versión de ella yo soy el malo, Todos somos los malos en igual, una historia mal contada. Porque igual que incluso tú. cuando... Ah, perdón. No, no, sí, Perdón. sí, no te preocupes, no. Cuando yo salí de esa relación, como te digo, él me compraba pues muchas cosas, ¿no? Ujú, Entonces decían que yo andaba con él por interés. sí, sí, sí. Y sin mentirte, mi amiga, la que me ayudó a hacer todas las cosas, Ujú, fue conmigo a devolverle todo, sin mentirte, todo, todo, todo lo que yo le había regalado. sí, sí, sí. Y para esto, eh, y yo, chica, si estás viendo esto, que lo dudo, Sale eh, ahí. no, te regaló cosas que yo le regresé. Ujú. No, no mames. Y yo, ¿cómo estoy segura de esto? Porque en una Ujú, historia de la chava vi una cosa que yo tenía ujú. y era como de, reutilizaste los regalos. No manches. Es más, deja foto de evidencia para que lo pongamos aquí al final. Foto de los regalos que él me dio, No no tienes. tengo, no tengo. Ok, ok. De hecho, aquí en mi casa tengo un dinosaurio chiquito. Ujú, No sé si viste My Little Pony. sí. Hay un el dinosaurio. Sí, Ujú. no, dragón. El Es un dragón. dragón. Ajá. Hasta te lo voy a traer. Ok, ok. Permítame. Ok, vamos a ver aquí el chisme en vivo y en directo. En vivo y en directo. Aquí vamos a ver el chisme antes de que finalice el podcast. Vamos a ver el chisme. Vamos a esperar a que regrese y traiga el dinosaurio. Digo, el dragón, el dragón. Ok. Y yo, este es el único regalo que guardo de él. Y una paleta de maquillaje, pero Ah, bueno, pero es que es maquillaje. sí, este es el único que me quede. Ok. Está bien chido, ¿eh?
Está bonito. Yo también tengo peluches, pero cuando me hice la lectura de cartas me dijeron que me deshiciera de todo. Entonces yo creo que a lo mejor y sí lo hago, ¿no? Si Y bueno, ustedes quieren ver si quieren, se me fue la lengua, perdón. Si ustedes quieren ver ese video donde destruyo todos los regalos, porque los tengo acá todos en una caja, los tengo acá todos. Si ustedes quieren ver cómo destruyo esos regalos, suscríbanse y déjenle un like a este video, porque así sabré su interés y comenten, quema los regalos. ¿Tú quieres ver eso? sí. Ok, muy bien. Y pues prácticamente mi aprendizaje es ese, no se queden ahí, salgan lo más pronto posible. Porque es horrible estar viviendo un infierno a diario. Sí, de hecho sí, es como muy repetitivo. Se vuelve rutinario, ¿sabes? Exacto. Porque te acostumbras al... Hace algo, me pide perdón y estamos Ujú, bien. O hago algo, le pido perdón y me va a perdonar. O más parte de él, bueno, para mí, en mi experiencia ujú. era más parte de como de, era, hago algo, regalo algo y ya me perdona. Y como que así. Sí, sí, sí. Entonces, no traten de hacer algo rutinario, ¿saben? Sí, Busquen más allá y piensen realmente si es lo que eso es lo que ustedes quieren. O si es lo que exactamente. pueden merecer, ¿saben? Sí, sí, sí. Salgan de ahí. Ese es nuestro mensaje. Sí, deja ir a prender la luz porque ya casi no se ve bien. Sí, sí, no te preocupes. Prácticamente ese es el mensaje del podcast. Pero perdón, es que me llegó un mensaje de mi mamá. Hay que responder. Pero bueno, prácticamente ese es el mensaje de nuestro podcast. Así comenzamos este primer episodio. La verdad es que estuvo muy, muy interesante haber escuchado historias de nuestros ex y sobre todo darles un consejo a ustedes, ¿no? Porque nosotros ya lo Para, pasamos. Ajá. para que aprendan, para que se lleven experiencias de nosotros. Y si tienen dudas, pues no dudas, porque no estamos en la Ujú. escuela. Si tienen ¿cómo se dice? ¿Problemas? Sí, ajá, para que nos busquen, para que tengan alguien. Les digo, siempre hay que tener a alguien de confianza, pero que realmente sea de confianza. Sí, No hay nadie más de confianza que sus papás, aunque los vayan a regañar o les digan de cosas, pero confíen en sus papás porque es lo más sano, por así decirlo, con las personas que pueden contar. eso es muy cierto, eso es totalmente cierto. Yo lo aprendí después de toda esta situación que pasó. Entonces, la verdad es que sí, pidan ayuda. También si tú tienes alguna historia que nos quieras contar sobre tu expareja, vamos a habilitar el correo para que nos puedan enviar todos ustedes sus historias y tal Y vez hasta, nosotros las contamos. exacto, es lo que iba a decir, y hacemos un episodio donde Diana y yo contamos historias, las historias de los ex que nos manden. Entonces, pues O prácticamente, incluso si tienen historias con sus novios actuales o creen que tienen problemas y quieran alguna solución o algún consejo, también díganos y se los damos. les Pero da... Ajá. en los consejos hay que incluir a Mel porque ella es muy buena dando consejos. Eso sí, vamos a incluir a otra amiga que también es bueno, especialista en estos temas. Y todo va a ser totalmente anónimo. Si tú quieres que salga tu nombre, lo podemos mencionar. Si no quieres que salga tu nombre, no lo vamos a mencionar. Pero es cuestión de que ustedes nos dejen un mensaje aquí en la sección del correo que estará apareciendo aquí debajo de nosotros. Ustedes van a enviar un correo con el asunto de historias de un ex o de un novio. Nosotros ya veremos que esto va dirigido para nosotros y nosotros vamos a seleccionar los mensajes que veamos que son necesarios de responder para este próximo podcast. La verdad es que se puso muy interesante la plática, se puso muy interesante el podcast. Sí, la verdad ¿Cuánto? es que sí. Ajá.
Yo digo, la verdad es que sí, está interesante. La verdad es que está muy interesante y vamos a traer más temas así. Diana, yo espero que no sea la primera y la última vez que vengas. Tienes que venir Yo a claro más. que no. Tengo maravillosas historias. Tienes que venir a más temas, incluso lo que tú quieras, Claro que sí. para los próximos episodios. Recuerden que esta primera temporada tiene 9 episodios. Cada episodio se va a subir cada 2 semanas, empezando por este que se sube el día 26, hoy que estás viendo tú esto. Hoy es 8, hoy estamos grabando esto en 8, pero ustedes lo van a ver el 26 de diciembre. 7. Hoy es 7. Ay, 7, sí es cierto. Ay, no, ya estoy muy mal, ya estoy. Y yo quería ir a ver Wonka, pero no voy a poder ir a ver Wonka hasta el sábado o domingo. O domingo. Vamos a ver Wonka. Y yo todo depende si me voy el sábado o no, porque si no me voy, sí lo vemos. Va. Sí vamos el 7. Va. ¿Vamos el sábado? Sale. Va que va, entonces. Bueno. Y yo les vamos a contar un story time rápido de cómo Dan y Mel me pegaron en este ojo. Ay, sí. Ustedes verán un poco de lo que pasó en la guarida, que se va a subir el... ¿Qué día es domingo? Es el 10, ¿no? Hoy es 7, mañana 8. 9, Ajá, 10. Ajá, el domingo 10, yo sé que ustedes lo estarán viendo hasta el 26, pero el domingo 10, o busquen el video de la semana 9, el final de temporada de la guarida, fuimos a jugar a unas maquinitas. Sí, cuenta. Y sí, fue sin querer queriendo, pero estábamos queriendo ganar puntos Recargar a la tarjeta. para ganar boletos y todo y seguir jugando, ¿no? Y en eso estábamos jugando en una donde se avientan pelotas a los payasos. Sí, eran payasos. Sí, eran payasos. El chiste es que Mel, sin darse cuenta, aventó una, pero la pelota en lugar de irse para enfrente, rebotó para acá y me pegó en el ojo. Sí. Y yo todavía me acuerdo que estaba con el ojo así. Bien random. Sí, fue un día trágico. De hecho, terminó con el ojo verde del Sí. pelotazo que le dio Mel. No se grabó, pero pues ahí queda la anécdota. Y yo, pero pues andamos bien. Es lo importante, porque ahí, en ese ojo donde se está agarrando, en esa parte, ahí fue el golpe. Ahí fue donde ocurrió toda la tragedia. Sí. Pero las risas no faltaron, que eso es lo importante. Y Meli, si estás viendo esto, te queremos. Te queremos, Meli, te queremos. Te queremos, Meli. Para que le tome captura. Bueno, pues ahora sí. Este ha sido tal cual por ahora todo el episodio de este podcast. Esperamos que les haya gustado y sobre todo que nos cuenten sus historias, si tienen historias que contarnos. Claro. Diana, yo y Meli estaremos contestándoles a sus historias. Estaremos publicando un video de historias, de posibles consejos, por si tú estás pasando una situación similar, para que no vivas lo que nosotros vivimos también. Y lo más importante, si ya tienes la intención de alejarte de esa relación, Sal de ahí. sal de ahí lo más pronto posible. Pero bueno, pues muchas gracias por habernos visto, habernos sintonizado en esta su frecuencia, la frecuencia de los amigos. Eso ha sido todo por hoy y Hasta la próxima. nos vemos en un próximo episodio. El próximo episodio hablaremos sobre las relaciones a distancia con Javi. Así que nos vemos y hasta pronto. Chao.